Soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a modelar un calentador tubular, como el de la figura, mediante ecuaciones en derivadas parciales. A partir de modelar el calentador, dividiéndolo en lo que denominaremos elementos finitos, uno detrás de otro, y cuando dichos elementos se hagan infinitesimales, obtendremos la ecuación en derivadas parciales de este calentador tubular. También estudiaremos un par de casos particulares, un transporte de masa de la izquierda a la derecha, y también veremos las ecuaciones de los intercambiadores en equilibrio. Si comenzamos modelando un elemento, como un sistema de 3 entradas y de una salida, la temperatura interior, el flujo de salida realmente es el mismo que el de entrada, es una ecuación trivial, y la variable de estado será la temperatura, calcularemos su derivada, mediante este balance de energía, donde este factor es la energía por unidad de tiempo acumulada dentro del elemento, incrementando a una cierta velocidad la temperatura por unidad de tiempo. Este factor de aquí es el intercambio de potencia calorífica con el exterior, bien porque lo caliento con la resistencia, bien por pérdidas. Y este factor es la tasa de cambio de la energía almacenada debido a que sale líquido con temperatura T y entra líquido con temperatura IN. Este factor es masa por calor específico por diferentes temperaturas, pero como es por unidad de tiempo, pues caudal másico. Por lo tanto, con este balance tenemos el modelo y si yo paso esto al otro lado dividiendo, tengo la ecuación de estado de un elemento. Para modelar ahora este calentador tubular, lo vamos a dividir, por ejemplo, en 4 trozos iguales y yo tendría este modelo de aquí. Será un modelo de elementos finitos. El modelo en ecuaciones en derivadas parciales será un modelo de elementos infinitesimales. La interconexión de estos elementos, claro, si el líquido es incompresible, el caudal que entre por aquí será el mismo que el que entre al siguiente y el que salga, o sea, la F es constante en todas partes, y la temperatura de entrada al elemento 2 será la de salida, la T del elemento 1, y en general la temperatura IN al elemento I será la temperatura, el estado del elemento I-1. Aquí lo tenemos. Todos los caudales son constantes, el volumen de cada elemento será el volumen total dividido por el número de elementos. Si la resistencia tiene las mismas propiedades a lo largo de toda su longitud, el calor que se da en cada elemento I pues será el calor total dividido por número de elementos, y del mismo modo la disipación de calor, si el elemento es 4 veces más pequeño, pues el elemento disipará 4 veces menos calor. Y la temperatura de entrada al elemento I será la temperatura, el estado, la temperatura de salida del elemento I-1, excepto para I igual a 1, para este elemento, donde la temperatura de entrada será la temperatura de entrada del fluido. En este modelo de elementos finitos, de 4 elementos, seguiré teniendo solo 3 entradas, porque las únicas entradas que pueden subir y bajar arbitrariamente son este caudal, esta temperatura de entrada y la potencia calorífica, pero tendré 4 estados. Vamos ahora a hacer los elementos infinitesimales. La ecuación de estado de cada elemento, organizando cosas, es esta de aquí, y entonces ahora la temperatura ya no será T1, T2, T3, T4, sino será una temperatura de X, de manera que, por ejemplo, pues este elemento tendrá T de X y estarán separados diferencial de X, de manera que el elemento siguiente tendrá una temperatura de X más diferencial de X. Con lo cual ahora tenemos que reescribir estas ecuaciones, pero pensando que una diferencia de índice será una diferencia de diferencial de X en aquellas funciones que dependan de X, la temperatura en concreto. Con lo cual yo considero esta situación. Entonces, ¿cuál es la ecuación del elemento 3? Bueno, pues que su temperatura de entrada será T de X, su estado será T de X más de X. Obviamente, como estamos en sistemas que cambian en el tiempo, la temperatura no será solo función de X, será función de X y de T y del tiempo. Entonces, en el elemento S3 que habíamos hecho antes, pues la temperatura de entrada será T de la posición X y la temperatura de salida de mi elemento será T de X más de X. Y la derivada de esa cosa, pues es esa derivada temporal. Claro, ahora hemos puesto notación en derivadas parciales, porque como la temperatura tiene 2 argumentos, la derivada de la temperatura en la posición respecto al tiempo es la parcial de t respecto al tiempo. Ya no es derivada total, porque aquí tenemos que saber respecto a qué estamos derivando. Aquí lo mismo, t es t de x más de x, t y el tiempo, claro. Y ahora pues vamos a ver el resto de elementos de esta ecuación, cómo los ponemos.
Entonces, el volumen. Bueno, pues el volumen es sección del tubo por longitud del elemento, que es diferencial de x. Donde sale el volumen lo sustituyo por S de x. La transmisión de calor de un elemento será la transmisión de calor por unidad de longitud, que llamaré barra capa, multiplicado por la longitud del elemento, de x. Barra capa es la constante de pérdidas por metro lineal de tubo. Del mismo modo, el calor proporcionado a cada elemento, pues si la potencia por metro generada por la resistencia es barra Q, pues entonces el calor en ese elemento será barra Q por su longitud de X. Con lo cual, con estos cálculos de cuánto le toca de calor y de pérdidas y de volumen a cada elemento y llamar de forma diferente a las temperaturas del elemento anterior y de este, pues ya tengo la ecuación de este elemento, que si dx es finito, pues claro, es un elemento finito, y cuando dx tiende a cero será un elemento infinitesimal y obtendremos derivadas parciales. Pero antes de hacer el límite, cuando dx tiende a cero, yo lo puedo simplificar aquí y aquí, y aquí y aquí, resultando esta ecuación donde también he pasado de x dividiendo esta resta. ¿Por qué? Porque esto huele a una diferencia finita que cuando dx tiende a cero será una derivada. Bien, pues vamos a hacerlo. Cuando dx tiende a cero, pues esto de la izquierda es la parcial respecto a t, claro, de pues eso, de la temperatura de xt, porque este dx pues tiende a cero. Este factor, cuando dx tiende a cero, es precisamente la derivada parcial de la temperatura respecto a la longitud, respecto a su primer argumento x. Aquí lo tenemos. Parcial de t respecto a x. En este caso, cuando dx tiende a cero, se queda convertido en t de xt. Y ese factor de ahí, por último, pues no cambia. Con lo cual, con esto hemos obtenido finalmente la ecuación en derivadas parciales que rige este intercambiador tubular. Realmente para simularla en MATLAB, como no podremos hacer los elementos infinitesimales, simularemos las ecuaciones de esto, pero en vez de con 4 elementos, pues con 40 o con 400. Pero desde un punto de vista teórico, en el límite, cuando el número de elementos es infinito, eso nos dará la solución de esta ecuación en derivadas parciales. Hay dos casos particulares de interés. Por ejemplo, si no hay pérdidas ni calentamiento, esta ecuación, caudal entre sección, pues es, claro, la velocidad lineal de ese fluido, pues esta ecuación se reduce a esta de aquí, que es la ecuación del retardo de transporte, la ecuación de un fluido que se mueve a velocidad nu en una dirección. Y su solución básicamente pues es el retardo de transporte. Yo veré por la derecha la temperatura que había a la izquierda hace exactamente pues el tiempo que tarda en recorrer la longitud del tubo a esta velocidad. Longitud entre velocidad será el retraso. El otro caso particular famoso es el intercambiador en régimen estacionario en equilibrio térmico, derivadas de temperatura respecto al tiempo igual a cero. Entonces, en ese caso, si ahí pongo un 0, puedo multiplicar por la sección, porque está en todas partes igual, y en el caso particular, por simplicidad, de que no haya calor, de que sea solo un intercambiador, digamos, que pasa por un tubo con pérdidas al exterior, sin resistencia dentro, pues entonces tengo que, simplificando ese, dividiendo por f y pasando menos dt de x al otro lado, me queda esta ecuación de aquí, que es famosa, es la ecuación de equilibrio de un intercambiador tubular con pérdidas al ambiente. Y claro, pues esta ecuación ahora ya solo hay una derivada respecto a x, es una ecuación diferencial ordinaria, y la solución de esta ecuación, dt de x igual a menos una constante por t, pues es precisamente la exponencial. Un intercambiador tubular en equilibrio sin calentamiento interno tiene un perfil de temperaturas según su longitud, con una exponencial negativa. Si entra a una cierta temperatura de entrada, conforme va circulando por el tubo, se va enfriando, y la cuestión es que la solución de todo eso en régimen permanente es esta caída exponencial, que si el tubo es suficientemente largo, pues obviamente acabará a la temperatura ambiente. Pero esta caída exponencial es solamente en equilibrio, ¿vale? Si de repente sube o baja la temperatura, bueno, pues entonces aquí se propaga y hay que añadir ese fenómeno de transporte que hemos dicho antes, de modo que la ecuación completa del fenómeno, incluyendo también calentamiento interno, es esta ecuación en derivadas parciales. Con lo cual, con esto finalizamos. Vamos a resumir.
En este vídeo hemos modelado este intercambiador dividiéndolo en elementos finitos individuales. Cada uno de esos elementos venía regido por esta dinámica que copiamos aquí, y al hacer los elementos infinitesimales obteníamos esta ecuación, y haciendo el límite cuando de x tenía 0 nos daba esta ecuación en derivadas parciales, que es la que rige este modelo de calentador tubular. Por último, hemos visto el caso sin pérdidas ni calentamiento interno, que se reduce a lo que se denomina la ecuación del retardo de transporte, y en el caso del intercambiador estacionario, sin cambios en el tiempo de temperaturas, se reduce a esta ecuación que da lugar a esta solución exponencial que me da la temperatura en un punto del intercambiador en función de la distancia x al punto de entrada. Bien, pues con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.